Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 16. Soy Lucero Espirós, consultora psicológica, terapeuta holística y alguien que conoce muy bien el miedo disfrazado de excusa porque lo practiqué durante muchos años sin darme cuenta. Hoy arrancamos con algo que quiero que te quede resonando. ¿Cuántas veces dijiste no tengo tiempo? Cuando en realidad tenías miedo. ¿Cuántas veces dijiste no es el momento cuando en realidad no querías arriesgarte? ¿Cuántas veces dijiste no estoy listo o lista cuando en realidad el miedo al fracaso era tan grande que preferías no intentarlo? El miedo es una de las emociones más inteligentes que tenemos. Es un sistema de protección que existe para cuidarnos. El problema es cuando ese miedo deja de protegernos y empieza a frenarnos, cuando deja de ser una señal de peligro real y se convierte en una excusa que le ponemos a todo lo que queremos pero no nos animamos a hacer. Y lo más tramposo del miedo disfrazado de excusa es que suena razonable. Las excusas siempre suenan razonables. Por eso cuesta tanto verlas. Hoy las vamos a ver, hoy las vamos a nombrar y vamos a hablar de qué hacer con ese miedo que se esconde detrás de las razones más lógicas del mundo. Quédate, que hoy desenmascaramos algo que frena a muchísima gente sin que se dé cuenta. Antes de arrancar, quiero hacer una distinción importante. No todo el miedo es malo. El miedo ante un peligro real es adaptativo, es inteligente, es necesario. Si cruzas la calle y viene un auto, el miedo que sentís te hace correr, y eso está bien. De lo que hablamos hoy es de otro miedo. El miedo al juicio ajeno, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a equivocarse, el miedo a decepcionar, el miedo a lo desconocido. Ese miedo no te protege de ningún peligro real, pero te limita enormemente la vida. ¿Sabes cómo se disfraza el miedo de excusa? El miedo es muy creativo. Tiene 1000 formas de presentarse sin mostrar la cara. Acá van las más comunes que veo en consulta y que probablemente reconozcas. La excusa del tiempo. No tengo tiempo. Esa es la reina de todas las excusas. Es la más mentirosa, porque todos tenemos el mismo tiempo. Lo que en realidad pasa es que no estamos priorizando eso que decimos querer. Y no lo estamos priorizando porque nos da miedo. Miedo a intentarlo y a que no funcione. Miedo a que funcione y a tener que hacerse cargo de lo que viene. La excusa de las condiciones. Cuando tenga más plata, cuando los chicos sean más grandes, cuando termine de pagar la deuda, cuando me mude, cuando termine este proyecto. Las condiciones siempre cambian, pero el miedo se adapta. Cuando llegue el momento que esperabas, va a aparecer una nueva condición que todavía no se cumplió. La excusa de la preparación. Todavía no sé suficiente. Me falta estudiar más. Necesito hacer otro curso. Esta es especialmente tramposa porque parece responsabilidad cuando en realidad es perfeccionismo. Y el perfeccionismo, como ya hablamos en otro episodio, es miedo al fracaso disfrazado de altos estándares. La excusa del momento. No es el momento. Las cosas están difíciles, el contexto no acompaña. El contexto siempre va a tener algo. Siempre. Si querés el contexto perfecto, esperarás para siempre. La excusa de los demás. No me apoya mi familia, mis amigos piensan que estoy loco o loca. La gente no va a entender. Acá el miedo al juicio ajeno es tan grande que usamos a los otros como escudo para no exponernos. ¿De dónde viene este miedo? El miedo al fracaso, al juicio, a no ser suficiente, casi siempre tiene raíces en la infancia, en los mensajes que recibimos cuando éramos chicos sobre el error, sobre el riesgo, sobre lo que se esperaba de nosotros. Si creciste en un ambiente donde equivocarse tenía consecuencias muy negativas, donde la crítica era constante, donde el afecto era condicional al rendimiento,
Tu sistema nervioso aprendió que arriesgarse es peligroso y eso quedó grabado, no como un recuerdo consciente, sino como una respuesta automática que se activa cada vez que estás a punto de exponerte. No es tu culpa, es un aprendizaje y los aprendizajes se pueden revisar. También hay miedos colectivos que nos atraviesan. Vivimos en una cultura que castiga duramente el fracaso público. Las redes sociales amplifican los éxitos y esconden los procesos. Y eso crea una ilusión de que todos llegan sin tropezar, de que si vos tropezás es por algo que está mal en vos. Eso es mentira. Pero es una mentira que está muy bien instalada. Hablemos de la diferencia entre la precaución y la inmovilización. Hay una línea entre ser prudente y estar paralizado por el miedo. La precaución evalúa el riesgo y toma decisiones informadas. El miedo disfrazado de excusa evalúa el riesgo, lo magnifica hasta el infinito y concluye que mejor no moverse. Una forma sencilla de distinguir es: pregúntate si la excusa que estás usando es proporcional al riesgo real. Si querés abrir un negocio y la excusa es primero tengo que ahorrar 6 meses de capital de trabajo, eso es prudencia. Si querés abrir un blog y la excusa es primero tengo que hacer un curso de escritura avanzada, eso es miedo. Tuve una paciente que quería cambiar de trabajo desde hace 3 años. Tenía todo para hacerlo: la experiencia, los contactos, la oferta concreta sobre la mesa. Pero siempre había una razón para esperar. Primero quería terminar un proyecto, después era que no era un buen momento económicamente, después era que necesitaba hablar con su pareja, después era que quería hacer un curso de actualización. Cuando trabajamos juntas, empezó a ver que ninguna de esas razones era el problema real. El problema real era que en ese trabajo, aunque la hacía infeliz, sabía exactamente lo que iba a pasar cada día. El nuevo trabajo implicaba incertidumbre y la incertidumbre le daba un miedo enorme que nunca había querido mirar de frente. Cuando pudo nombrar el miedo, cuando pudo decir no tengo miedo de estar a la altura del nuevo trabajo, algo se movió. Ya no era una excusa vaga, era un miedo concreto que se podía trabajar y lo trabajamos. Hoy lleva 1 año en ese nuevo trabajo y me mandó un mensaje que decía ¿por qué tardé tanto? Desde la mirada energética, el miedo que nos paraliza tiene una frecuencia energética muy densa. Desde la numerología, podemos ver el camino de vida que cada persona tiene, cuáles son sus principales desafíos, cuál es la lección que el alma vino a aprender. Muchas veces, el miedo al fracaso o al juicio está directamente relacionado con esa lección central. Desde el Reiki, el miedo se instala frecuentemente en el chakra raíz, en nuestro centro de supervivencia y seguridad, y en el plexo solar, nuestro centro de poder personal, autoestima y voluntad. Cuando esos centros están bloqueados, la energía para avanzar simplemente no fluye. El trabajo energético sobre esas zonas puede ser un complemento poderoso para el trabajo psicológico y emocional. Quiero que te quedes con estas preguntas y antes de responderlas, te pido que hagas una cosa. Pensá en lo que querés hacer o qué venís postergando. Puede ser algo grande o algo pequeño. Tené eso presente mientras escuchás las preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es la excusa que más usás para no avanzar en lo que querés? Nombrala sin juzgarla, solo mírala. ¿Es el tiempo? ¿La de las condiciones? ¿La de la preparación? ¿La del momento? Segunda pregunta: si sacás esa excusa de la ecuación, ¿qué queda? ¿Qué es en realidad lo que te da miedo? No lo que le contás a otros, lo que sabés vos cuando te quedás en silencio. ¿Miedo al fracaso? ¿Al juicio?
a decepcionar a alguien, a descubrir que podés más de lo que creías y eso implica responsabilidades nuevas? Tercera pregunta. ¿Qué es lo peor que pasaría si intentás y no funciona? Escribilo literalmente. ¿Y qué tan probable es que pase eso peor? Y si pasa, ¿podrías manejarlo? La mayoría de las veces cuando escribimos el peor escenario, nos damos cuenta que es manejable, que sobreviviríamos, que no sería el fin del mundo. Cuarta pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no intentás nunca? Eso también es una pregunta válida. El miedo al riesgo de actuar casi siempre es menor que el costo de no actuar, pero el costo de no actuar se paga en cuotas pequeñas, todos los días, y por eso es más difícil de ver. Hoy te propongo un ejercicio que lo llamo el interrogatorio al miedo. Suena intenso, pero es simple y muy efectivo. La idea es sacar el miedo de las sombras y mirarlo de frente. Porque el miedo en la oscuridad parece enorme. A la luz, casi siempre es más manejable de lo que creíamos. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Papel y lapicera. Un momento tranquilo y disposición para ser honesto o honesta con vos, que es la parte más difícil, pero la más importante. Paso 1. Escribí en un papel qué es eso que querés hacer y venís postergando. Y después, escribí la excusa principal que usás. Solo una, la más frecuente, la que más crece en vos. Paso 2. Ahora hacele estas preguntas a esa excusa y respondelas por escrito. ¿Es esta excusa completamente verdadera o hay algo de exageración en ella? Si un amigo te contara esta excusa, ¿qué le dirías? ¿Esta excusa existe desde hace mucho tiempo? ¿Cambió de forma con el tiempo, pero en el fondo sigue siendo la misma? Paso 3. Debajo de la excusa hay un miedo. Escribilo. Tengo miedo de... Completa esa frase con la mayor honestidad posible. No importa si suena irracional. No importa si crees que no deberías tener ese miedo. Solo escribilo. Paso 4. Ahora pregúntale al miedo. ¿Estás protegiéndome de un peligro real o es algo imaginado? ¿Qué probabilidades hay de que eso que temes ocurra? Si ocurriera lo que temes, ¿qué harías? ¿Podrías manejarlo? Paso 5. Después de todo ese trabajo, identifica un paso ridículamente pequeño que puedas dar hoy hacia lo que querés. No el plan completo, no el gran salto, solo un paso, tan pequeño que el miedo no tenga tiempo de activarse antes de que lo hayas dado. Ese paso pequeño le demuestra a tu sistema nervioso que avanzar no es tan peligroso como creía y que cada vez que lo haces, el miedo pierde un poco de poder. Hoy hablamos de algo que frena a muchísima gente sin que lo llamen por su nombre. El miedo disfrazado de excusa no es debilidad, es un mecanismo de protección que aprendiste en algún momento y que hoy ya no te sirve como antes. Y como todo aprendizaje, se puede revisar. La próxima vez que te escuchas diciéndote, no es el momento, no tengo tiempo, todavía no estoy listo, párate un segundo, respirá y pregúntate, ¿esto es una excusa real o es un miedo hablando? Solo esa pequeña pregunta ya es un gran paso, porque el miedo no se elimina, se aprende a caminar con él. Se aprende a decirle, te veo, sé que estás ahí y voy a avanzar igual. Si este episodio te resonó y querés contarme qué excusa identificaste
¿O qué miedo apareció cuando lo miraste de frente? Me encontrás en Instagram y en TikTok como Lucero Aspirós. Me encanta leerlos. La semana que viene hablamos de algo que mucha gente confunde: soltar sin olvidar. Porque soltar no significa borrar, no significa que no importó, no significa que no dolió, significa elegir no seguir cargando eso que ya no te corresponde llevar. Gracias por estar acá. Nos encontramos en el próximo capítulo. A brillar.